Saludos. Continuando con el tema de la jurisprudencia, entendida esta como una sentencia con carácter vinculante que se ha establecido en el tiempo, un criterio consolidado, en el caso de Venezuela, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es el único órgano jurisdiccional que tiene la facultad, la potestad, de acuerdo a la Constitución, de dictar sentencias con carácter vinculante, siempre que éstas se traten de interpretación de la Constitución. Ahora bien, entendemos por la sentencia como el modo normal de culminación de un proceso. ¿Por qué? Porque hay modos anormales de culminación del proceso, los cuales son los denominados autocomposición procesal, entiéndase transacción, desistimiento y convenimiento. Pero bien, volviendo al caso de la sentencia como modo normal de terminación del proceso, esta es el resultado de lo que se conoce como silogismo judicial. Es decir, hay una premisa menor que establece el juez a través de la valoración de la prueba, hay una premisa mayor que establece el juez a través de la aplicación concreta de una norma jurídica que corresponde al caso en concreto. ¿Por qué? Porque toda norma jurídica está compuesta por un supuesto fáctico y una consecuencia jurídica. Entonces, ese hecho que el juez establece como probado en la premisa menor debe corresponder con el supuesto fáctico que establece una norma del orden jurídico, y allí hay esa correspondencia entre el hecho probado, el supuesto fáctico que establece la norma jurídica y que está aplicando el juez en ese caso en concreto. Entonces esa norma, eso va a constituir ambas premisas, la menor y la mayor, y finalmente habrá una conclusión jurídica que es precisamente aplicar la consecuencia jurídica de esa norma que el legislador está aplicando en la premisa mayor para la resolución del caso en concreto. También la sentencia judicial amerita lo que se conoce como la dialéctica procesal, es decir, esa contraposición constante en el proceso entre demandante y demandado, esa confrontación de tesis y antítesis por parte del demandado. Por parte de ambas partes siempre va a haber una pugna, una controversia que se va a dilucidar a lo largo del proceso a través de los alegatos y a través de la actividad probatoria, que va a permitir el juez dilucidar quién tiene la razón, es decir, qué pretensión o excepción debe establecerse judicialmente y con carácter definitivo en la sentencia. En ese sentido, es importante en cualquiera de los casos aludir al sistema de valoración de la prueba, entiéndase tarifa legal o sana crítica. En la tarifa legal, el propio legislador le dice al juez cuál es el valor probatorio de determinadas pruebas que componen el acervo probatorio del proceso, bien sea porque fueron traídos por las partes o porque el juez de manera oficiosa las incorporó al mismo. Y el otro sistema interesante, importante, es el de la sana crítica, el cual es definido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que procedemos a leer. Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Esta es la forma de valorar de acuerdo a la sana crítica. Ahora bien, hay situaciones en donde el conflicto sustancial es bastante complejo y bastante particular, que amerita una labor interpretativa del juez. En este caso, el juez va a discernir, la labor interpretativa consiste en el juez discernir en el contenido y alcance de la norma jurídica que le está seleccionando para la resolución del caso en concreto. Y esto a su vez conlleva a abordar lo que se conoce como el normativismo jurídico, que es una forma de interpretación bastante limitada, puesto que el juez se somete a la rigurosidad legislativa, de tal manera que esa labor interpretativa es bastante precaria, bastante limitada. Y por otro lado tenemos el realismo jurídico, en el que el juez razona la adecuación, la conveniencia de esa norma legal en el caso concreto, pensando en que el derecho debe tener una adecuación práctica, una función práctica para las partes y para la sociedad. Es decir, el juez no limita el derecho como un conjunto de normas rigurosas, sino que va a aplicar esas normas jurídicas que ya están previstas, que emanan del legislador, las va a aplicar en función de su adecuación y conveniencia práctica de acuerdo a la realidad social en la que está juzgando. Y hay situaciones en donde el juez
se encuentra con una contraposición normativa, lo que llaman la antinomia jurídica, y es que hay una contraposición de normas jurídicas en las cuales el juez tendrá que seleccionar una, y esta selección debe ser con base a los principios y valores propios de la Constitución, para que la selección normativa se ajusta al caso en concreto. Porque el juez siempre va a tener que decidir indistintamente de lo difícil de la situación conflictiva que se le presenta en el caso concreto, y el juez siempre tendrá que decidir a pesar de la insuficiencia normativa o de las antinomias jurídicas. ¿Por qué? Porque si no sería denegación de justicia, y esto es una violación flagrante del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera que el juez siempre va a hacer una labor interpretativa, o debe hacer una labor interpretativa, mejor dicho, en aras de hacer prevalecer la tutela de los derechos sustanciales y de esta manera garantizar la tutela judicial efectiva.